Muy muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos muy, pero muy emocionadas en el equipo de Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad FUAN. La verdad es que la jornada inaugural que vivimos anoche superó nuestras expectativas. Agradecemos muchísimo a las miles de personas que se conectaron en este espacio, un espacio que elegimos, ¿cierto? Un espacio escogido para escucharnos, para aprender, para construir redes, ¿cierto? Y en definitiva para también aportar a la construcción del saber colectivo, con una mirada respetuosa de derechos humanos, que es algo que nos moviliza tanto a todas las integrantes de la Fundación FUAN. Estamos entonces, hoy es el día 2, la segunda sesión de nuestra primera jornada de educación continua en autismo, de la teoría a la práctica, y estamos en la sesión 2 justamente, recuerden que son 3 módulos, vamos a estar reuniéndonos cada lunes, martes y miércoles a las 21 horas por esta transmisión en vivo en el Facebook, en la fanpage de FUAN, pero tal como ocurrió hoy día, al día siguiente vamos a subir, porque esto se graba, y vamos a subir el video de cada sesión a todas nuestras redes sociales, a Twitter, a Instagram, al canal de YouTube, para que todo el mundo lo pueda ver en el momento que pueda, ¿cierto? Recuerden que finalizando todas las sesiones vamos a enviar información respecto de cómo va a ser el proceso de certificación, que en definitiva es una invitación para que vean todo y cada uno de los módulos de esta jornada para poder optar a la certificación. Todo esto es una instancia gratuita de todo el equipo de Fundación FUA. Y hoy día estamos en una intervención muy, muy, muy interesante. Nos acompaña doctora Valeria Rojas. Doctora Valeria es vicepresidenta de nuestra fundación. Ella es una neuropediatra muy querida por muchísimas personas, lo sabemos. Así que sabemos que hay expectativa con su presentación de hoy día. Ella además dirige la unidad de estudios de nuestra fundación, donde estamos tratando de hacer la mayor articulación posible, ¿cierto? Para seguir aportando a la generación de contenidos en todo lo que tenga que ver con autismo y con neurodiversidad. Bueno, yo saludo a todo el mundo y ni siquiera me presenté. Yo soy Gabriela Verdugo Weinberger, presidenta de la Fundación de profesión periodista, guionista y madre de 3 hijos autistas. En realidad soy madre de 5, esa es mi tropa, pero 3 de ellos autistas, y por eso estoy tan compenetrada y comprometida con toda esta hermosa temática. Así es que, sin más preámbulo, vamos a dejar con ustedes a doctora Valeria Rojas, neuropediatra, experta en autismo y neurodiversidad, así que a disfrutar y a poner mucha atención a su presentación de esta noche. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela, por la presentación y gracias por ser nuestra presidenta. Realmente, si no fuera por ti, nada de esto sería posible. Muchas gracias por hacerte presente en nuestras vidas. Y gracias a mis otras compañeras cofundadoras de FUAN, que juntas realmente somos más. Primero, declarar que no tengo conflictos de intereses con la industria farmacéutica y que adhiero a los principios de la ONG Médicos Sin Marca. Y vamos a hablar hoy día, como el título decía, definiciones del espectro del autismo, pero desde el punto de vista de la medicina y de lo que son las definiciones médicas, se habla de trastorno del espectro autista y así lo definió este manual de clasificación que es el DSM-5, pero el título dice espectro del autismo y ayer de los muchos, digamos, comentarios del Facebook, había uno de Diego Infante y que él le decía y que a él le gustaba hablar en ese término y por eso cambié el título de mi presentación, porque estoy totalmente de acuerdo con él, aunque médicamente se hable con estos términos de TEA, ¿ya? Importante decir que la condición del autismo, el espectro del autismo, es una condición que va desde el inicio del desarrollo, desde el nacimiento, desde que se junta el óvulo con el espermio está, ¿ya? Y que tiene este signo menos y este signo más, toda una amplia gama de presentación y de diversidad. Pero lo importante para hablar de autismo es que tienen que haber dificultades en 2 áreas, en la comunicación y en la interacción social y en los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay a veces
test que solamente ven una numeración y que si esa numeración califica para autismo, no se fijan que esos 11 o 10 puntos, por poner un ejemplo, son solamente de un área de la comunicación, por ejemplo, pero no tienen nada de intereses restringidos, ni de estereotipias, ni de selectividad de las comidas. Y cuando hay solamente dificultades de la comunicación y de la interacción social, es otra condición dentro de este manual de clasificación. Por lo tanto, tienen que estar presentes estas dos áreas para hablar de espectro del autismo. Y lo otro importante para hablar de trastorno del espectro autista es que estos síntomas tienen que causar deterioro clínicamente significativo en lo social, educacional y laboral. Después vamos a volver un poco a hablar de esto. Y la palabra espectro del autismo, trastorno del espectro autista, es una terminología del año 2014. Antes se hablaban de otras terminologías como trastorno de tipo Asperger, desintegrativo infantil, síndrome de Rett, que es otra condición del punto de vista genético con una evolución totalmente distinta, de tal manera que se cambió las definiciones y sacando el síndrome de Rett, incluyendo el trastorno de Asperger, se metieron todas estas condiciones dentro de un gran paraguas que es el trastorno del espectro del autismo. Por lo tanto, después del 2014, en realidad no se debería hablar de Asperger, pero si alguien recibió su diagnóstico de Asperger en el 2010, no va a mandar ahora cambiando, pero desde el 2014 en adelante, esta clasificación entonces cambió. Y lo otro importante, voy a cambiarme de lente, es que, como dice acá, yo soy un individuo, conóceme para entender mis fortalezas y mis debilidades. Pregúntame a mí y a mis amigos y a mi familia sobre mis sueños. Decir que una persona autista es única y no van a haber dos personas autistas semejantes. Y lo importante es que cuando se hace el diagnóstico, tiene que ser un diagnóstico individualizado, aparte de decir, tiene condición del autismo, pero también individualizado en sus necesidades y en su fortaleza, para definir una terapia individualizada. Y esa es la gran dificultad que nos, digamos, las personas que trabajamos dentro del ambiente del autismo, se nos pone cuando nos llega un paciente nuevo, porque cada niño, joven o adulto es un individuo totalmente distinto y que tenemos que entonces ajustar los apoyos en forma muy individualizada. Y para recordar, cuando se hablaba de Asperger, se hablaba que en la clasificación antes del 2014, que tenía que las personas para hablar de Asperger tenían que tener una dificultad en la interacción social, cumpliendo estos criterios, más de 2 de estos, o patrones de comportamiento e intereses restrictivos, repetitivos, como preocupaciones absorbentes, adhesión a aparentemente inflexible a rutinas o rituales, estereotipias, etc. Y para hablar antes del 2014 de Asperger, no debían presentar los pacientes retraso del lenguaje clínicamente significativo ni retraso clínicamente significativo de las capacidades intelectuales. Eso era antiguamente, entonces antes del 2014, la definición de Asperger. Y ahora existe otra definición que es espectro del autismo. Y muchas veces los papás nos preguntan, y es cuando uno da a conocer el diagnóstico, ¿y qué grado tiene? Los grados se definen más bien en relación a las necesidades de ayuda y se definen a las necesidades de ayuda, ya sea en la comunicación social o en los comportamientos restringidos y repetitivos. Por lo tanto, puede tener un grado 1 en comunicación social y un grado 2 en comportamientos restrictivos, necesidades de ayuda. Pero más importante es que el cerebro, especialmente de los niños hasta los jóvenes, hasta los 18 años, cerebro muy cambiante. De tal manera que esto no es estático también. Puede que hoy día tenga un grado 3 en comunicación y después de una estimulación temprana, a los 6 meses tenga un grado 2 o tenga... Nosotros hemos visto, después de enseñarle a los padres a ser coterapeutas, cómo, por ejemplo, las necesidades de ayuda en comunicación pueden disminuir notablemente, de tal manera que esto es variable y no es estático y está basado en relación a las necesidades de ayuda. Por lo tanto, cuando hablamos
de un trastorno del espectro del autismo, significa que los síntomas, ya sea de la comunicación o de los intereses restrictivos, provocan dificultades significativas en las personas, en su autoestima, en su capacidad de aprendizaje, porque no hay adecuaciones para enseñarle de un modo distinto a los niños, en las relaciones sociales, porque los compañeros de curso no se les ha enseñado a entonar en la misma sintonía del niño o del joven autista, sufren de bullying, no tienen una autonomía porque se infantilizan a los niños, no se les quitan oportunidades para desarrollar o no autonomía, o no se les enseña de forma adecuada, etcétera. Presentan dificultades entonces ya sea de autoestima, de aprendizaje, laborales, sociales. De tal manera que estas dificultades las impone la sociedad. Estas dificultades las imponemos los profesores, los profesionales, todos quienes estamos en el mundo con las personas autistas. Y si nosotros nos metemos en el switch, en el proceso de pensamiento, y damos el apoyo y allanamos el camino para que las personas autistas desarrollen todas sus habilidades y enseñamos, ¿no es cierto?, a las dificultades a hacerlas menos complicadas, ya no vamos a tener un trastorno del espectro del autismo, sino que hablaríamos de una condición del espectro del autismo, una forma distinta de ser, una variación dentro del desarrollo de la neurodiversidad. Por lo tanto, un mismo niño en un colegio puede tener una condición del espectro del autismo y si lo cambio va a tener un trastorno del espectro del autismo. Esto nos pasa también con los niños con déficit atencional. Niños con déficit atencional en que son derivados para que le demos remedio, para que se queden tranquilos, para que no molesten, etcétera. Niños con grandes habilidades artísticas, pero que en ese colegio se valora lo científico humanista y no lo artístico. O con grandes habilidades deportivas, pero ese colegio, como insisto, lo importante es que el lenguaje y matemática saquen sobresaliente en el CIMSE. Pero no se valora que podría ser un Chino Río o, no sé, un tremendo futbolista. Tenemos entonces que nosotros como sociedad dar el ambiente para la promoción de las habilidades de los niños y las dificultades a allanarles el camino. Pero otro concepto que se ha también, como muestra en este artículo, acuñado en el último tiempo es el fenotipo ampliado del autismo. Fenotipo ampliado del autismo son aquellas personas, generalmente hermanos o padres, que tienen algunas características, pero que no cumplen todos los criterios para hablar de una condición del espectro del autismo. Nosotros hemos tenido niños, por ejemplo, hermanos que nos han derivado chiquititos y que los hemos evaluado porque tenían, por ejemplo, quizás ciertas inflexibilidades, le molestaban las etiquetas, no podía tocar el pasto, pero que al evaluarlos no cumplían todos los criterios. Y eso le llamamos fenotipo ampliado del autismo. Yo estoy hablando del punto de vista médico, del punto de vista de lo que son las clasificaciones en el mundo de la medicina y de las investigaciones que se han realizado. Y también otro término que como fundación hemos adoptado por el mundo de los jóvenes, especialmente con autistas, es hablar de, como dice Aileen, ella es una mujer autista, ayer lo comentábamos también, y no una mujer con autismo, ¿ya? Porque ahí dice, si me dices que soy una mujer con autismo, siento que me estás tratando como si el autismo y yo fuéramos entes separados, algo de lo que yo puedo separarme en cualquier momento, algo de lo que, digamos, ella es una sola persona, autista y persona, no una persona con autismo en que yo después quisiera sacarle ese autismo. El autismo en Aileen es su esencia, es lo que le da el sentido a su vida. Y esto lo hemos conversado muchas veces con ella. ¿Y por qué estamos acá? ¿Por qué quisimos hacer este curso? Porque la condición del espectro del autismo ha ido aumentando en forma significativa en los últimos años. La prevalencia de hombres a mujeres, 4 hombres por una mujer, es una prevalencia que se mantiene. Nosotros los
en nuestras estadísticas, por ejemplo, el hospital sigue siendo predominantemente varones quienes nosotros atendemos, pero sabemos que esta diferencia está dada en que los test de evaluación y de diagnóstico están diseñados con un procesamiento masculino, de pensamiento masculino. De tal manera que existe un subdiagnóstico definitivamente en mujeres y porque las mujeres tienen también habilidades para camuflarse un poco, para aprender ciertas estrategias aprendidas a un costo de gran ansiedad. Por eso entonces también es importante hacer el diagnóstico, porque si se hace en forma muy tardía, puede inclusive que nunca se haga, porque en la adultez, lamentablemente, no tenemos muchos profesionales de adultos preparados en autismo, como sí tenemos en la medicina infanto-juvenil, y muchas niñas pueden ser mal diagnosticadas como trastorno de personalidad, por ejemplo, y realmente son jóvenes autistas. De tal manera que creemos que especialmente en la infancia tenemos que hacer el diagnóstico, ¿ya? Y se están ahora desarrollando test especialmente para mujeres, para poder tener una pesquisa más temprana y poder que las niñas y jóvenes autistas, tal como Aileen, se reconozcan a una edad lo más pronto posible. Porque si dejamos que pase mucho tiempo, esto genera una patologización innecesaria. Van a un médico, van al otro, van a un psicólogo, van a un terapeuta y les dan miles y eso genera demasiada angustia, demasiado estrés en la familia. De tal manera que digamos, lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad es capacitarnos para hacer el diagnóstico lo más precoz posible, para entregarle las herramientas a los niños y niñas, a las familias, para que el bullying que pudieran recibir si no son diagnosticadas, los contenidos inadecuados, las anotaciones que sufren los niños y las niñas autistas porque los profesores no saben que tienen que ser bastante claros y concretos y usar apoyo visual, etcétera. Todo eso podríamos aliviar la vida de cientos y cientos de niños, jóvenes y familias si hiciéramos el diagnóstico en forma oportuna. La prevalencia entonces ha ido aumentando en el transcurso de los últimos años y de una prevalencia 2004, 1,66, ahora tenemos el 2018 de 1,59 y eso lo estamos viendo nosotros las derivaciones que recibimos en el hospital y también si vemos acá la variación de la matrícula del 2013 al 2018 del programa de integración escolar de nuestra región aumentó un 783%, es decir, el programa de integración escolar es ahí donde están nuestros niños y es ahí donde deberíamos nosotros tener certeza de que los profesionales que atienden a nuestros niños estén capacitados en autismo. Lamentablemente nosotros hicimos una encuesta hace 2 años atrás y la capacitación que habían recibido los profesionales PIE era bastante poca. ¿Por qué? Porque no vamos a pedirle a un profesional que gana 500.000 pesos que pague un curso que cuesta 500.000 pesos. La gran brecha de las capacitaciones la tiene que ver el alto costo. Y eso fue una de las razones que nos motivó a hacer este curso en forma gratuita. Es un curso que nosotros hemos preparado. No es un curso en que nosotros dijimos, vamos a ir a hacer un curso gratuito, voy a llevar las mismas charlas que hago toda la vida. Todos nos hemos dedicado a preparar estas charlas para ustedes, porque lo gratuito no quita la calidad. Aunque algunos creen que es así. Nosotros como FUAN tenemos la certeza que lo gratuito tiene que ser de calidad para que llegue y por eso lo estamos subiendo a todas nuestras redes para que lo puedan ver una y otra vez, copiar las diapositivas, no hay ni un problema. Esto es para ustedes, para libre difusión. Y una pregunta, digamos, porque hicimos yo a raíz de las preguntas del Facebook Live de ayer y todas las preguntas que fueron saliendo, fui adaptando la presentación para hoy día para ir dando respuesta a algunas de ellas. Y una de las preguntas era, ¿a qué edad se puede hacer el diagnóstico? ¿Cuán precoz me puedo dar cuenta? ¿Qué síntomas puede tener un niño o una niña en forma temprana?
Y decir que con esta tecnología que se llama el Light Tracker, digamos que es una máquina, un sensor que tiene acá de la pupila del niño, donde lo dibuja hacia dónde está viendo el niño, este tipo de técnicas se están desarrollando para hacer diagnósticos tempranos a través del seguimiento ocular, ¿ya? Los niños muy pequeños, tal como este bebé de 2 meses, pueden imitar. Y el seguimiento ocular, el contacto ocular, el interés en el rostro humano, en los ojos, es una de las señales muy precoces del espectro del autismo. En este estudio en que se vio el seguimiento ocular de los niños pequeños, neurotípicos, con desarrollo típico, como dice acá en azul, y con condición de autismo, como acá está en rojo, se vio entonces que los niños con condición de autismo tendían a enfocar los ojos más hacia el mentón, por ejemplo, u otras partes que no fueran hacia los ojos. Y este mismo estudio vio que a los 6 meses los niños empezaban a perder interés en el rostro humano, especialmente en los ojos. Y el contacto visual, el mirar ojo a ojo, es muy importante en esta edad del desarrollo porque es lo que nos va a llevar después a la atención conjunta, a mirar conjuntamente. Yo voy paseando con mi hijo, aparece un perro, lo miramos juntos. Yo miro a mi madre y veo, mi madre me dice, esto es un perro, y yo voy aprendiendo del mundo a través de la atención conjunta. Es una función prelingüística fundamental, que entre los 9 y los 12 meses está ya bastante desarrollada. Por lo tanto, la atención conjunta, que es el paso que viene después del contacto ojo a ojo, del contacto ocular, es lo que me va a permitir desarrollar habilidades sociales, desarrollar lenguaje, desarrollar el conocimiento de palabras. Yo voy caminando por el mundo y vemos algo junto, mi madre me dice es un camión rojo grande, etcétera. Yo voy aprendiendo del mundo a través de esto. ¿Y por qué es importante? Porque el lenguaje y la comunicación van desarrollando mis habilidades de procesar emociones, de procesar sentimientos. Si yo siento algo, pero no sé qué estoy sintiendo, eso me puede generar ansiedad. Por eso las personas autistas que tienen dificultades en el procesamiento de emociones tienen más niveles de ansiedad, por muchas otras razones también. Pero la ansiedad va pegada al autismo. Por eso entonces es que lo que nosotros proponemos es que tempranamente, ojalá antes de los 18 meses, nos demos cuenta de las dificultades y esto que es tan importante como el contacto visual que me lleva a la atención conjunta a través de una estimulación que es muy naturalista, muy amorosa, muy entretenida, apoya y desarrolla las vías neurológicas que hacen que este niño siga entonces en esta vía de que el contacto ocular sea algo que le da satisfacción y que no le genera incomodidad como en muchos adultos autistas. Si un adulto autista tiene incomodidad de tener contacto visual, de mirar ojo a ojo, respeto de esa neurodiversidad, respetar la neurodiversidad de los adultos. Lo que nosotros proponemos entonces es que desde pequeño, en una forma, en los primeros 1000 días de vida, que es cuando el cerebro tiene los cambios más significativos, en aquellas áreas en que podamos fomentar las habilidades comunicativas, hacerlas. Hay otras características del autismo que son propias del autismo, la estereotipia, digamos, los temas sensoriales que se nace y se muere con eso, ¿ya? Pero porque tenemos que la diversidad, esta hipersensibilidad auditiva, es una hipersensibilidad auditiva que nos lleva a tener una percepción y un don distinto. Entonces no es que queramos cambiar y eso, el cerebro y transformar el cerebro de la persona autista. Lo que queremos en la estimulación temprana antes de los 3 años es que ciertas habilidades que en el futuro pudieran generar dificultades en su calidad de vida y especialmente que pudieran generar ansiedad y estrés, poderlas entonces apoyar a los niños cuando son pequeños.
quiero dejarles este video porque es un video muy muy bueno que dura 9 minutos. No lo voy a poner acá porque está disponible en nuestro canal de YouTube de FUAN para que ustedes lo miren, y ahí aparecen los primeros signos en edades tempranas del espectro del autismo para que tengan ustedes tareas para la casa. Y también no sacamos nada con decir, al año y medio vamos a hacer vamos a pesquisar entonces tempranamente características del espectro del autismo y vamos a iniciar si no tenemos algo que entregar. Por eso nosotros como Hospital Gustavo Fricke postulamos un proyecto de Senadis para hacer estos tutoriales de estimulación temprana. Es nuestro deber no solamente quedarnos al diagnóstico. ¿Qué hacemos después del diagnóstico? Tenemos que entregarle herramientas a los padres y por eso creamos este tutorial donde fundamentalmente quien hace esto es Nelson Nilo, nuestro terapeuta ocupacional, persona y pilar importantísimo en todo nuestro programa de autismo del Hospital Gustavo Fricke. Muchas gracias a Nelson Nilo por su gran generosidad. Esto está disponible también en nuestro canal de YouTube para quienes tengan niños pequeños, aprendan a desarrollar las habilidades sociocomunicativas. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros, si bien nacemos con unos genes que nos dieron nuestra madre y nuestro padre, los genes pueden ser moldeados por el ambiente, ¿ok? Y eso es lo que se llama la epigenética, que son cambios en la secuencia del DNA a través de, vamos a recordar las clases de tercero medio, cuarto medio, el RNA mensajero, ¿ya? Pero que la gracia es que además esos cambios son heredables en las siguientes generaciones. Sin embargo, si nosotros tenemos estresores ambientales, pueden generar cambios epigenéticos que pueden llevar, y esto se llama el estrés tóxico, que es aquel estrés que si yo tengo a un niño haciéndole bullying todos los días, de a poquito, tengo un padre maltratador que le dice que eres tonto, que eres flojo, no hagas esas cosas, que pareces loco. Si tengo ese maltrato pequeño de la familia, que a veces no lo hacen los padres de malo, porque no saben en el fondo que su hijo tiene quizá una condición neurodiversa y que lo que hace es para liberar las tensiones. O el compañero no sabe que de la neurodiversidad y lo molesta porque es entretenido molestar a alguien. Pero ese daño pequeño en edades tempranas va produciendo ese estrés tóxico, va produciendo entonces cambios a nivel epigenético que generan en la edad adulta trastornos depresivos, trastornos ansiosos, diabetes, hipertensión, deterioro cognitivo, de viejos, digamos, Alzheimer, etc. Por eso es tan importante las primeras etapas de la vida de nuestros niños, que tenemos que también la estimulación, hacerla de una manera amorosa, de una manera en que el niño la pase bien, en que el niño disfrute, y eso es lo que nosotros, digamos, proponemos como estimulación naturalista, que el niño disfrute y que no sienta que se está haciendo una terapia, porque no estamos hablando de terapia, estamos hablando de estimulación de la comunicación, porque lo que más tenemos que evitar es el estrés en la infancia temprana, en todas las edades, pero especialmente en la infancia temprana. Y la otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que el desarrollo cerebral termina entre los 18 y los 20 años. Esta foto la mostramos cuando hicimos la clase, ¿no es cierto?, de influencia de las pantallas en el neurodesarrollo. El ambiente, las pantallas, la estimulación influye definitivamente en cómo va a ir entonces ese cerebro moldeándose. Y también es importante decir que el 25% de los lactantes, de los niños, van a tener un desarrollo de lenguaje quizás y de comunicación relativamente neurotípico. Y puede ser que entre el año y medio y los 2 años tengan una regresión, y que eso también lo puse porque fue una de las preguntas que salió en el Facebook de ayer, que llamaba el autismo regresivo. Todo se mete dentro de lo que es el espectro del autismo, pero un cuarto de los niños que nosotros vemos han tenido, como digo, un desarrollo neurotípico, dijeron 2 palabras con sentido al año y después pierden eso.
hay teorías para explicar esto, se explica, digamos, por un tema que se llama la apoptosis del cerebro. Nosotros nacemos con muchas neuronas, pero hay neuronas que hay que, digamos, eliminar, que eso se llama la apoptosis, que es la muerte celular programada, y que ese proceso apoptótico, por digamos, un tema genético, se hace de una manera distinta. Lamentablemente, esto se asoció a que entre los 18 y los 24 años son edades de las vacunas, y se asoció con las vacunas. Y eso llevó en Estados Unidos a una tremenda campaña, salió un falso artículo científico que después se dieron cuenta que era falso, y llevó a que sacaran, a echarle la culpa, ¿no es cierto?, al mercurio, que es el timerosal de las vacunas, y se tuvo que sacar en el año 93. Sin embargo, la condición de espectro del autismo siguió aumentando en Estados Unidos con o sin timerosal. Lamentablemente, este mito de que las vacunas provocan autismo, y que inclusive algunos políticos lo han dicho en algunos matinales, que es realmente vergonzoso, insisto, que políticos tengan tan poco conocimiento en el autismo. Es vergonzoso que políticos se definan al autismo en una forma peyorativa, que todavía exista eso hoy, nos lleva a reflexionar que tenemos que pensar mucho antes de dar el voto a alguien. Lamentablemente, este temor a que las vacunas provocaban autismo ha llevado a una declinación de las coberturas de vacunación, llevando entonces a brotes de sarampión, a gente que muere de sarampión. Todos estamos ahora expuestos por este miedo de las vacunas, miedo que sigue ahora con la nueva vacuna que va a salir de coronavirus, que van a poner un microchip en las vacunas, etcétera. Es decir, conspiraciones que no tienen ningún fundamento científico, y que lo único que están llevando es a que realmente todos nuestros niños y nosotros mismos estemos en riesgo de morir por sarampión, por tos convulsiva, por difteria, etcétera. Y la etiología del autismo es multifactorial y poligénica. Cada vez salen nuevos genes, ya 600 genes, 800 genes, etcétera. A veces salen en las noticias, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, el otro día salió que tomar sertralina durante el embarazo, aumenta las probabilidades de autismo, pero no, las cosas que están ahora del punto de vista epidemiológico definidas tiene que ver con la prematurez. Los niños prematuros extremos, menores, digamos, de 1000 gramos, tienen más probabilidades de tener, por ejemplo, déficit atencional, quizás de tener trastornos conductuales o de tener espectro del autismo, digamos, condiciones del neurodesarrollo. Sí, los niños los niños prematuros extremos son niños que tenemos que hacerle un seguimiento neurológico. El ácido valproico también como medicamento está asociado. Y hay ciertas drogas que también están asociadas con la condición. Y otra digamos, factor que en los últimos años también ya está definido desde el punto de vista médico y científico, es que la edad tiene una relación con la probabilidad de tener un hijo. Por ejemplo, los hombres mayores de 50 años tienen un 66% más de probabilidades de tener un hijo o una hija que un hombre de 20 años, y las mujeres de 40 años tienen un 15% más de probabilidades. También tomando en cuenta que la probabilidad en la población general es 1,5 más o menos. Y las madres adolescentes o muy jóvenes también tienen un 18% más de probabilidades. Por lo tanto, el tema de la edad es un tema que la medicina sí ya, digamos, no hay muchas dudas respecto a esto. La genética sabemos que tiene, digamos, un factor muy importante. Los gemelos homocigotos que comparten el 100% de los genes, hay una concordancia en el 98%, es decir, a pesar de tener 100% de los genes, hay un 2% de gemelos homocigotos que uno va a tener autismo y el otro no. Es porque igual el ambiente, digamos nosotros, el ambiente también va a definir la expresión de los genes. Los gemelos dicigotos, que son los que no comparten el 100% de los genes, van a tener una concordancia más baja, de 53 a 67%. Y una pregunta que también nos hacen es, si yo tengo un hijo con autismo, la probabilidad de tener un segundo hijo con autismo, digamos, las investigaciones hablan de un 10%.
sabemos entonces que la población general es 1,5%, un segundo hijo con autismo de un 10%, y si tengo 2 hijos con autismo, la probabilidad de tener un tercer hijo con autismo es de un 34%. Esas son entonces las probabilidades, lo que nos dan las investigaciones genéticas respecto a la herencia. Sabemos entonces, hay muchas investigaciones respecto digamos, al diferente cableado cerebral. Es un cableado, como digo, ni mejor ni peor, solo distinto. Es un cableado cerebral que nos explica por qué una persona autista puede ver un código de 20 letras y números, mayúsculas y minúsculas, verlo una vez y recordarlo. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo puede escuchar entonces el ladrido de un perro a 3 kilómetros? Porque tiene un cableado distinto, un cableado que para ciertas funcionalidades es una funcionalidad sobrenatural, extraordinaria. Oído absoluto, por ejemplo. Y para otra, para entender, como digo, los gestos o para entender los chistes y las ironías, no tengo ese cableado, igual que los neurotípicos. Eso entonces el autismo, solamente un procesador distinto, un cableado distinto dentro de nuestro cerebro. Y quise traer acá este consenso que salió en agosto del año pasado en Argentina sobre diagnóstico y tratamiento, que también está en nuestra página web por si lo quieren revisar, que es muy interesante porque tenemos entonces situaciones de salubridad parecidas. Nosotros no somos un país del mundo desarrollado, no somos Suecia, no somos Escandinavia, nadie de los países escandinavos, ni Finlandia, que siempre miramos para allá. Tenemos una realidad distinta del punto de vista de salud pública. Por lo tanto, también respecto al diagnóstico, tenemos una realidad. Quiero decir que se recomienda en este consenso, recomiendan que el diagnóstico sea esencialmente clínico, tal como lo apoyan las investigaciones, ¿ya? Y que se sugiere herramientas de segunda línea que sean de uso libre, ojalá no de marca registrada, preferentemente validadas en el país y cuyas herramientas el profesional se encuentre familiarizado. Esto solamente cuando nos queden dudas respecto al diagnóstico. Lamentablemente en Chile tenemos bastante pocas herramientas validadas. Tenemos el MChat RF, que lo validó la doctora Coelho de la Universidad Católica y ha sido una tremenda herramienta para nosotros desde el punto de vista de la salud pública para poder hacer screening al año y medio. El MChat está validado entre los 16 y los 30 meses. Y la idea nuestra, desde el punto de vista de salud, es que se haga en el control del año y medio. En proceso de validación que lo está haciendo el doctor Gabriel Gatica en Araucanía Sur, es el QChat, que también es una herramienta de screening que es muy buena también y que es mucho más, no de sí y no, sino que es más dimensional. También una muy buena herramienta que está en proceso de validación prontamente. En cuanto tengamos novedades, la vamos a dar en nuestras redes sociales. Y otra herramienta que está también en proceso de validación es el Vineland, que si bien no es de diagnóstico, es de conducta adaptativa, pero también es muy bueno que estén validados en Chile. ¿Por qué? Porque las herramientas validadas en Chile nosotros las podemos, el mundo de salud estoy hablando, que puede ser distinto al mundo de educación. Nosotros podemos entonces hacer guías clínicas. Cuando hacemos guías clínicas tenemos que poner solamente herramientas que estén validadas en Chile para su uso en salud. Tenemos herramientas como Promueve Argentina de uso libre, no validadas en Chile como el IDEA, porque las otras herramientas que son muy buenas también como DADOS y ADR no son de uso libre, porque hay que hacer un curso que cuesta muy caro y que hay que certificarlo. Sin embargo, yo creo que sería muy importante que las universidades pudieran validar, por ejemplo, estas otras herramientas, como el IDEA, el ADOS y el ADR, porque son herramientas que son muy buenas, o crear nuevas herramientas que ojalá sean de libre disposición, que no haya lucro con esas herramientas y validarlas en Chile. Eso es lo que necesitamos, validar herramientas en Chile. Como digo, la herramienta validada para diagnóstico lo hizo la Universidad de Chile, el equipo del doctor Ricardo García, la doctora Isabel López, y también es una tremenda herramienta que podemos usar en salud también, y que es el AMSE. Y
la otra cosa que quise traer acá, este es un Facebook Live que hizo Asperger y Tejeda Arica, junto con Anita Carvajal, la abogada que a ellos los apoya, y que en la hora y media, 1 minuto 32, para que si ustedes lo quieren ver, le pregunta a Antonio, el presidente de la agrupación: Anita, ¿qué pasa con aquellos colegios que le exigen a los padres que traigan un evalúo multidisciplinario y que si no lo traen no los van a matricular? Y Anita ahí dice que eso está fuera de la ley, que es ilegal, que no se puede pedir, y que si hay algún colegio que lo haga, hay que ir a la Superintendencia de Educación y denunciar. Tenemos que nosotros saber el marco normativo, porque tenemos, digamos, hay una vulneración, una tendencia a la vulneración permanente, y tenemos que estar atentos a que eso no ocurra y irnos entre nosotros capacitando, y por eso agradezco también esta instancia de capacitación, y este jueves es la segunda etapa de esta capacitación. Y también contarles un poco de farmacoterapia en el espectro del autismo. Tenemos también en nuestro canal una excelente charla que hizo la doctora Yerka Luksic. Ella es neuróloga infantil de nuestro programa de autismo del Hospital Gustavo Fricke, también muy generosa con sus conocimientos. Para avanzar en el autismo necesitamos generosidad y compartir. Me dio mucho gusto ayer, por ejemplo, cuando dieron el título y el link del libro, cuando hubo la pregunta de cómo conversar respecto al tema de informar de la condición a un hermano o al mismo niño o niña. Eso es lo que necesitamos: colaboración de conocimiento. Y esta charla, entonces, no voy a hablar de tratamiento farmacológico del autismo, porque esta charla ya está en nuestro canal de YouTube. Solamente quiero mostrar 3 diapositivas. Uno, decir que las dietas, se han hecho muchos estudios controlados, aleatorizados, con la metodología científica necesaria, y que hay muy poca evidencia para decir que las dietas libres de gluten o de caseína tienen efectividad en la conducta de los niños autistas, niños y niñas autistas. Es muy problemático. Si ya tenemos un niño con una selectividad de las comidas, dejarlos, por ejemplo, sin fideo, dejarlos sin pan, dejarlos sin leche. Realmente yo he tenido pacientes que han llegado en grados de desnutrición muy, muy graves, que esta restricción ha generado estrés ambiental, estrés familiar terrible. Tenemos que evitar el estrés, tenemos que aliviarnos la vida. Tenemos que definir con la familia objetivos terapéuticos. No podemos tener todos los objetivos terapéuticos de una vez. Y quizás este es un objetivo terapéutico no de los más, de que debería estar en el primer lugar, porque tenemos que ver si quizás vamos a tener que suplementar con vitamina B12, B6, si es que no está comiendo carne, por ejemplo, vamos a tener que suplementar, pero además ponerle y restringirlo de ciertos alimentos cuando no hay evidencia científica para ello es realmente no adecuado. ¿Y por qué aparecen tantas cosas en las redes? Uno pone Google tratamiento de autismo, por ejemplo, y van a salir 20.000 cosas. ¿Por qué? Porque el efecto placebo en los seres humanos y también en la familia, en los padres de niños y niñas autistas, también es alto como el resto de la población. Este es un estudio que mostró, por ejemplo, cómo funcionaba el placebo. Placebo es que yo doy una cápsula que tiene nada, azúcar, harina, cualquier cosa, y le digo al papá o a la mamá: le voy a dar esta cápsula porque con esta cápsula va a mejorar su conducta. El 30% de los pacientes, los padres, refirieron que el niño había mejorado su conducta. Eso es efecto placebo. Y ese efecto placebo, 1 de cada 3, funciona mucho entonces a los gurúes, a los chamanes, a los estafadores que venden este placebo, venden esta mentira. Y eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay mentiras que son peligrosas. Es increíble que todavía existan este tipo de charlatanes que vienen a vender esto. Es peligroso. Hay placeos que puede que no sean tan peligrosos, pero esto es peligroso. Tenemos entonces que nosotros, si ustedes tienen dudas,
nos pueden escribir a nuestro Gmail, fuanfundacion@gmail.com, y decirnos, ¿sabe qué? Me dijo mi vecina que, no sé, voy a inventar cualquier cosa, el alquitrán sirve. Primero decir que el autismo es una condición neurodiversa del nacimiento a la muerte, que no se cura. Es una condición que de vida y de orgullo de la condición por todas sus, diferencias positivas que tiene. Por lo tanto, primero, cualquier persona que diga que tiene una cura es un charlatán, en primer lugar. Pero cuidado con las curas falsas, que son peligrosas también. Estas son mis últimas 7 diapositivas y quiero compartir con ustedes esta decálogo, no vamos a decir las vamos a decir 7, de este psiquiatra infantil español que lo publicó en esta revista, y dice, yo merezco servicios como todos los niños y niñas, mis apoyos deben empezar pronto, el autismo es o será, cuando se reconozca, un asunto de salud pública en muchos países del mundo, y tenemos instrumentos para detectarlo que deben aplicarse para identificar también otras condiciones del desarrollo, como por ejemplo el MChat. Y recuerda que alrededor de una cuarta parte de mis hermanos también serán autistas. Ayúdalos. Son una parte importante de mi vida. Necesitamos entonces nosotros. Este es un afiche que con las agrupaciones de la quinta región, agrupada en Vocería Autismo Quinta, un afiche de Paola Tavilo, muchas gracias por hacernos los afiches. Llevamos a varias autoridades y estamos en la lucha de que las salas de estimulación de Chile Crece Contigo sean inclusivas para el autismo. Porque en este momento los menores de 4 años no tenemos donde que ellos puedan recibir una estimulación adecuada, y creemos que capacitando a los profesionales de la sala de estimulación, porque muchos ya las hacen, pero tenemos que mentir para ingresar a los niños, y eso no puede ser. Tenemos entonces que este es un tema también político, un tema de salud pública, y tenemos que todos luchar por ello. También dice acá, debo ser atendido en el sistema sanitario como los demás niños. Inclúyeme en los programas regulares de salud. El sistema sanitario se debe adaptar, limitando los tiempos de espera y asegurando que entiendo lo que se va a hacer, utilizando, por ejemplo, materiales de lectura fácil, pictogramas o herramientas tecnológicas. Otros pacientes también se beneficiarán. Cuando usamos pictogramas, como acá lo pusimos, ¿no es cierto?, los pictogramas de Arasac, los pusimos en el protocolo de hospitalización en esta época de COVID, no solamente le va a servir a los niños, niñas y jóvenes autistas, sino que también le va a servir a todos los pacientes, a todos los niños y niñas. Tenemos que seguir luchando por el derecho a acompañamiento a pandemia. Felicitar, como dijimos, a Rosita Miranda, presidenta de la agrupación Te Abrazo de Magallanes, que lograron esto a nivel regional. Esos son ese camino el que tenemos que seguir todas las agrupaciones. Yo debo estar con los demás niños y niñas, no me separe de ellos o ellas porque quieras tratarme, educarme o apoyarme. Yo puedo y debo estar en las escuelas ordinarias y lugares normales de la comunidad, y tengo que recibir el apoyo especial en esos lugares. Tengo algo que enseñar a los niños y niñas y debo aprender algo de ellas. Tenemos que entonces, por ejemplo, si le molesta el ruido, que lleve audífonos. Si le molesta el ruido, poner estas como pelotas de ping-pong en las patas de la silla, poner sillas, hacer adaptaciones para que los niños y niñas autistas puedan estar en el sistema escolar con sus compañeros. Yo merezco los servicios correctos basados en la evidencia científica. Puede no ser fácil tenerlos, pero cuando los tengo me ayudan mucho. No sustituyas mis apoyos educativos, sanitarios o sociales con la medicación. Puedo necesitar medicamentos y deseo que haya nuevos tratamientos biológicos, pero debes tener precaución de usarlos. Y esto uno lo ve, y por eso estamos haciendo esta capacitación. Cuando uno en este tiempo de pandemia, los padres nos han dicho, está demasiado desregulado, está ansioso, no basta la salida terapéutica, y uno le pregunta, ¿tiene apoyos visuales en la casa? ¿Tiene un horario visual en la casa? ¿Tiene una agenda visual? No la tiene. No podemos iniciar medicamentos si no hemos hecho algo previo, algo básico. Y esto es un derecho que vulneramos mucho. El derecho a tener en los hogares, en los colegios, estos apoyos visuales.
que si los tuviéramos no evitaría muchos medicamentos. Soy parte de la sociedad, haz que tenga formación profesional. Yo deseo contribuir. Los servicios que necesito en mi vida adulta deben guiarse por mi autodeterminación, mis relaciones y mi inclusión en todas las actividades de mi comunidad. Tu objetivo debe ser adaptar el entorno que debo afrontar y modificar los lugares y las actitudes. Eso hará nuestra sociedad mejor. Tenemos que educación superior, trabajo, tenemos que, también esa es una lucha que tenemos que dar, que nuestros jóvenes y adultos estén en el mundo laboral. Eso para la salud mental es mejor que cualquier terapia y cualquier medicamento. Yo tengo mis derechos humanos y sufro discriminación por muchos motivos. Muchos de nosotras y nosotras vivimos en la pobreza sin apoyo comunitario. Algunos somos emigrantes o minorías, incluyendo minorías sexuales. Mantén una perspectiva de género. Las chicas y las mujeres autistas tienen a menudo un riesgo mayor de violencia, lesión o abuso. ¿Por qué? Porque las personas autistas, como son honestas, y por eso son muy buenas y buenas trabajadoras por la gran honestidad, pero también eso lleva a la vulnerabilidad por creer que el resto de las personas puedan ser igual de honestas. Y eso puede llevar entonces al abuso, puede llevar a situaciones de riesgo. Por eso entonces nosotros también tenemos nuestro canal de YouTube, esta clase realizada por Pía Quirós, enfermera, madre de un niño autista, que junto a Paula Araya, médico de familia, especialista de adolescencia, nos hicieron esta excelente charla que también se las recomiendo y que está en nuestro canal. Y finalmente, esta es la última diapositiva. Pertenezco a este mundo y tengo un papel que jugar. Nosotras, nosotros y mis representantes legales queremos estar implicadas en la elaboración de las políticas, su desarrollo y su evaluación. Tú necesitas mi apoyo, mi ayuda para saber qué debe hacerse. Empodérame. Recuerda mi lema, nada sobre mí sin mí. Y en nuestra próxima constitución política tiene que estar el mundo autista presente. Tenemos que luchar por eso también. Es un derecho. La Constitución debe haber representantes del mundo autista. Eso los quería presentar. Quiero agradecer a todas las familias, a las agrupaciones que, me dio la emoción, que hemos estado siempre juntas, lo que me han enseñado. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Valeria Rojas. Estamos súper emocionadas, es muy cierto. Todas las integrantes de la Fundación estamos muy contentas y emocionadas. Este momento es demasiado significativo. Para todas estamos esperando que también lo sea para ustedes. Ha sido una exposición sumamente interesante que refleja la esencia de la doctora Valeria. Ella es así, todo lo que escucharon ustedes de ella es ella en definitiva. Esta mirada tan global, tan desde la humanidad que tiene también para ejercer la medicina, ¿cierto? Ella es neuropediatra. A ver, vamos a retomar camino para la jornada en la que estamos ahora. Estamos entonces, recordar que estamos en la sesión 2, ¿cierto? En el día 2 de la primera jornada de educación continua en autismo de la teoría a la práctica, organizada por Fundación FUAN. Acabamos de escuchar una exposición que se llama Definiendo el autismo, Asperger, fenotipo ampliado, epidemiología clínica, a cargo de doctora Valeria Rojas. Recordar que la doctora Valeria es neuropediatra, neuróloga infantil, máster en neuropsicología infantil y del desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, España, presidenta del Comité de Medios y Salud de la Sociedad Chilena de Pediatría, docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, acá en Chile, jefa del programa de autismo del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y participa en mesas comunales de autismo en diversas comunas, así que además vicepresidenta de FUAN y directora de la unidad de estudios, que es maravilloso tenerla en nuestro equipo. Recordar además que todo esto que están viendo ustedes, todo este esfuerzo de la tecnología, es posible gracias al aporte, están viendo en pantalla en este momento a Andrea Rabí. Ella es intérprete acreditada en lengua de señas desde el año 2013, es autodidacta con gran experiencia en ámbitos educativos y también como intérprete del Servicio Nacional de Discapacidad. Un saludo también a Paola Tavilo, que nos ha colaborado, toda la gráfica, todas las imágenes que han visto de esta jornada, ha sido un aporte de
Paola Tavilo, también es un elemento fundamental, y Manuel Marambio, que está haciendo esta magia para que todo esto funcione bien. Estamos acá muy ordenadas haciendo esto. Manuel es productor técnico del Festival de Cine Chileno y del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, y productor de Proaxis Media. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas preguntas. Así que, doctora Valeria, vamos a tratar de contestar algunas preguntas que han llegado. Tenemos a más de 1000 personas conectadas ahora. Vamos a partir con una primera pregunta que tenemos de Alejandra Pino. ¿Qué edad es la más apropiada para ser diagnosticado y hasta qué edad se puede diagnosticar? La edad más apropiada es lo más precoz posible, ¿ya? Sin embargo, los niños muy pequeños no necesitamos, como mostramos en la diapositiva, que el cerebro madure para demostrar la sintomatología. Cuando son muy chiquititos, al año y medio, puede que no tengan toda la sintomatología y, por ejemplo, no tengan selectividad de las comidas, no tengan estereotipias, y eso aparece en el transcurso de los años. Ya a los 3 años, ya la gran mayoría de los niños ha manifestado toda la expresión de la sintomatología. Por lo tanto, va a depender un poco de la intensidad de los síntomas, la edad en que uno puede hacer un diagnóstico y de la historia familiar también. Por eso el diagnóstico es eminentemente clínico, porque uno tiene que preguntar por antecedentes familiares, porque, por ejemplo, si tengo un niño que es el tercer hijo con 2 hermanos mayores, 2 hermanos mayores autistas, y tengo un tercer niño en que tengo un M-Chat que le hice al año y medio y que sale, por ejemplo, con 8 puntos, que ya, digamos, tiene varias sintomatologías, yo podría decir que le podría decir a la mamá, sabe que lo más probable es que su hijo tenga la condición del espectro del autismo. Pero si tengo ese mismo niño con un M-Chat de 3 y no tengo antecedentes familiares, ese mismo niño yo podría decir, ¿sabe qué? Que no tenemos todavía la suficiente sintomatología, pero lo más importante, y eso quiero recalcar, es que más que poner el diagnóstico, lo que nosotros proponemos es hablar de retraso del desarrollo de la comunicación e iniciar estimulación de comunicación. En ese mismo niño que tiene las 2 historias que comenté, esos 2 niños deben entrar a una estimulación de la comunicación en lo más pronto posible. No tenemos que esperar el diagnóstico o que aparezcan todos los síntomas para iniciar estimulación de la comunicación. Por lo tanto, la edad, como digo, va a depender de la cantidad de síntomas que tenga, de los antecedentes familiares. Cuando existen dudas, por ejemplo, tenemos 2 años y medio, existen una duda, existen test, por ejemplo, el test de ADOS, que es un muy buen test, que es muy caro, que existe, que digamos, tiene que ser gente muy calificada, porque no por pagar un precio de 500.000 pesos te va a ser experto. Para las personas que tienen ADOS, nosotros sugerimos que se filmen, porque es tan subjetivo el ADOS, que tal como cuando a mí me llega una radiografía de tórax, quizá en ese momento el radiólogo se equivocó, no sé, y me pone a mí que esa radiografía tiene una neumonía, por ejemplo, y yo veo la radiografía y no veo nada. Lo mismo en un ADOS, que puede que me diga no tiene ADOS no compatible, por decir, con condiciones de espectro del autismo, y yo estoy viendo que tengo un niño con características de autismo. Por lo tanto, estos test, el IDEA también, que es una muy buena herramienta y que es gratuita, también tiene que ser, digamos, hecha por gente con mucha experiencia. Pero volviendo al tema, si yo tengo un niño en que tengo dudas, por ejemplo, porque tiene muy poca edad y no se han expresado todavía toda la sintomatología, podría pedir quizás un test, porque voy a necesitar una certeza diagnóstica para ingresarlo a una escuela tal o cual. De tal manera que no hay una receta, y eso, como digo, esa es la dificultad un poco del autismo. No hay una receta. El test de ADOS antes de los 30 meses tampoco da diagnóstico, ¿ya?
El test de ADOS habla de autismo y espectro del autismo después de los 30 meses. Entonces, si uno pudiera decir en un niño sin antecedentes familiares, con muy poca sintomatología, esperar hasta los 30 meses. Y especialmente lo que hacemos es que si tengo un niño pequeño, lo mando al jardín infantil y pido también y que esté que esté 2 meses por lo menos en jardín infantil y después venga con un informe del jardín infantil. Las personas que mejor conocen a los niños es la familia y son los educadores. Por lo tanto, si fue a un test, una evaluación, y quizá era alguien inexperto, porque eso pasa, no tenemos nosotros como una acreditación oficial para evaluadores, lamentablemente. En algún momento deberíamos acreditar nosotros como país a evaluadores, cosa que no se hace, por lo tanto cualquier persona puede decirse experto, puede ponerse un timbre. Claro, y aprovecharse en el fondo de la desorientación o del momento Exacto, emocional que viven las familias al momento de recibir el diagnóstico. Doctora, exacto. vamos a seguir avanzando porque hay muchísimas preguntas. A propósito de lo mismo, para seguir con el diagnóstico, ¿es posible diagnosticar luego de los 12 años? Paola González además pregunta cómo se puede ayudar en estimulación a niños luego de los 12 años. Y para meter dentro del mismo paquete de preguntas, también cómo tener en perspectiva esto de no sobreterapiar, ¿cierto? Como de no saturar Es súper de importante. tanto, sí. Sí. Entonces, sobre digamos, el diagnóstico se puede hacer a cualquier edad. Lo importante es tratar de hacerlo a la edad más precoz posible, como comentábamos en la charla. Pero a los 12 años tiene una historia, digamos, nosotros llamamos anamnesis, que es la historia clínica. Y al conversar con el niño, uno como médico conversando con el niño y haciendo una historia clínica profunda, no es algo rápido tampoco, requiere tiempo. Uno puede hacer el diagnóstico en cualquier edad, con una entrevista, pero hay que conocer al niño, por supuesto, y conversar con él también. Eh, y, y mientras más edad tiene, se va haciendo más difícil. Después de los 25 años, especialmente cuando es más sutil la sintomatología, es más difícil de hacer el diagnóstico. Por eso lo ideal, el pic de los síntomas entre los 4 y los 5 años. La sintomatología autista tiene un pic a los 4 y los 5 años y después empieza a bajar, bajar, bajar. Y ese, como decía, es el grave problema de que alguien que piensa que pudiera tener la condición, va y lo evalúa alguien que no sabe, a los 25 años, puede que le diga, no, nada que ver. Y es porque si lo hubiera conocido a los 4 o 5, hubiera sido distinto. Por eso la historia del desarrollo es tan importante. Y los 12 años, respecto a estimulación, ahí el punto es el tema social, el tema de habilidades sociales. Y eso es la escuela, ahí donde tiene un rol fundamental que hacer. Y nosotros como padres, el niño tiene que estar en un programa de integración escolar. Nosotros tenemos que luchar que ese programa de integración escolar funcione bien. Tenemos que nosotros luchar por los derechos de nuestros niños. Y la estimulación se hace con sus padres, porque cada edad son distintos los desafíos, esa edad de los desafíos. Y la tercera era, pregunta. No, el sobreterapeo Ah, que llamamos en las exacto. familias. Lo importante que no siempre más es mejor, Claro. porque el niño, y ojalá que la terapia sea replicable en casa. Porque si va 1 hora a la semana a hacerse encerrado en 4 paredes una terapia, no sirve para nada si no se generaliza en el hogar o en la escuela. Entonces, un niño pequeño, por ejemplo, que está encerrado, mala terapia. No, la terapia en los niños pequeños es un modelaje que los padres tienen que replicar en la casa. Por lo tanto, la terapia, hay que elegir los objetivos terapéuticos y hay que elegirlo la expertise del profesional con las necesidades y lo que los padres creen, porque quien mejor conoce al hijo son los padres. Los profesionales lo conocemos un poco, pero ¿quién mejor lo conoce? Y tenemos que definir objetivos terapéuticos. Este mes, estos 2 meses vamos a trabajar en este objetivo terapéutico y después iremos cambiando, ¿ya? Porque Perdón, cada doctora, vez y que eso, va a y eso terapia, permite, claro.
porque cada vez que va a terapia, tú lo sacas de su ambiente natural, estás patologizando a un niño, a un joven. Entonces, la idea es no patologizar, es llevar la vida naturalmente, normalmente, y una vez a la semana, está bien, ir 2, quizá, pero no más. Y ojalá, ¿cuál sería el sueño? Es que estas intervenciones se hicieran en su ambiente natural, que es su escuela. Claro que sí. Y además que esa parte que mencionabas tú de ir ordenando, de alguna manera también permite y tener a la vista en el mediano plazo, a veces en el largo plazo, y nos podemos enfrentar como familia a esas grandes satisfacciones, ¿cierto?, de ver objetivos logrados, y tiene que ver también con el bienestar de nuestros hijos. Entonces, también vamos viendo cómo toda esta adecuación va generando algo muy positivo para todo el entorno de la persona autista. Vamos a seguir con las preguntas. Tenemos ahora también pregunta Valesca. Uy, la tenía aquí marcada. Valesca Jaure pregunta si la diabetes gestacional tiene alguna incidencia. Hay Si es estudios, un factor determinante. sí, hay estudios que muestran una asociación, ¿cierto? Pero no tienen la fuerza todavía de la evidencia científica como los estudios que mostré, que tienen que ver con edad, que tienen que ver con prematurez y que tienen que ver con fármacos. Pero sí es cierto que está, digamos, en desarrollo esa asociación. Llegó otra consulta también sobre una hija que toma de praquene por su epilepsia y si eso afectaría su condición autista. No, no, para nada. No, es durante la gestación. ¿Ya? El ácido valproico, el de Paquene, es un muy buen anticonvulsivante, muy buen antiepiléptico. Es un gran medicamento y lo tenemos disponible de primera línea. Por lo tanto, es un estabilizador del ánimo también. Tiene mucha, sirve como antijaquecoso. Bueno, es muy bueno, muy bueno. Un buen invento. Mariceli Ya, es un buen Sepúlveda. invento. Mariceli Sepúlveda Así que no hay consultó. problema en tomarlo. Eso. Perfecto, clarísimo. Mariceli Sepúlveda consulta, ¿los niños que nacen cianóticos también están con probabilidad? Lo que pasa es que sí nació cianótico, pero lloró y tuvo un Apgar, que son los puntajes que dan al nacer. No, en el fondo, no tuvo una asfixia o encefalopatía hipóxico-isquémica importante que requirió hospitalización. No tiene injerencia en alguna, digamos, condición neurológica del neurodesarrollo futura. Perfecto. Otra consulta, ¿la depresión o crisis de pánico en el embarazo afecta para el autismo? La persona que nos consulta esto señala que en su caso ha conocido a algunas madres que han sufrido este tipo de alteraciones. La crisis de pánico, la ansiedad en general, nosotros somos un país que tenemos una salud mental no muy buena en realidad. Claro. Es decir, nuestro modelo económico nos lleva a andar todo estresado y por lo tanto no es raro que la población general y las mujeres embarazadas que tienen que trabajar largas horas, que tienen que llevar la casa, porque seguimos siendo un país machista, tengan crisis de pánico, pero no se ha asociado a eso a condiciones del neurodesarrollo. Perfecto. Karina Olivares nos mandó muchas preguntas, pero vamos a hacer un resumen. ¿El autismo es una discapacidad por lo que hemos visto hasta ahora? Diría que no, pero quiero escuchar la apreciación de la doctora al respecto, considerando que Senadi se involucra en políticas públicas en estos temas y el registro de carnet de discapacidad que existe, en definitiva. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos políticas y términos que son antiguos. Por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista de salud, seguimos usando el CIE-10, que todavía habla de Asperger y habla de trastorno desintegrativo, autismo atípico. Tiene unos términos muy, muy antiguos y es lo que seguimos usando en las clasificaciones de nuestro hospital, por ejemplo. Por lo tanto, seguimos haciendo la credencial de discapacidad con ese término y por eso, por ejemplo, hay oficina en Valparaíso, la oficina no se llama oficina de la discapacidad, sino que se llama oficina de la diversidad funcional. Entonces, tenemos que ir cambiando el relato, pero hay instituciones que todavía no lo hacen, definitivamente. Ciertamente.
También nos consultan sobre trastornos intestinales. ¿Qué pasa con eso en relación al autismo? La relación del Bueno, mañana intestino es con el el día. cerebro. Claro, mañana es el día de las comorbilidades y dentro de las comorbilidades están los problemas gastrointestinales que son más frecuentes en las personas autistas, definitivamente por diversas razones. Y tenemos el artículo que también está en nuestra página web de Cerebro e Intestino. Sí, Cerebro e Intestino, ¿no es cierto? Que es el artículo que tú hiciste, que está muy interesante y con que hay, John Cryan, que exacto, es y que hay, va a la por vanguardia en supuesto, esta investigación. que hay una relación, pero que en el tema de autismo, de depresión, por ejemplo, no está, y por eso las dietas, que es, digamos, una de las cosas, de las teorías del tema de las dietas, no está totalmente asociado en este momento. ¿Ok? Mm. Pero sí los niños tienen más alergia, podrían tener más alergia porque, como vamos a ver mañana, las personas autistas tienen en general un sistema inmunológico un poco eh, más desregulado y por lo tanto sufren de más alergia, sufren de más asma, pueden sufrir de cierta intolerancia, pero eso hay que determinarlo médicamente. Si hay intolerancia hay que hacer exámenes para eso, no que todos los niños van a ser intolerantes, pero pudiera sí haber dificultades gastrointestinales. Y la otra dificultad gastrointestinal es el tema que por la misma selectividad de las comidas, el comer de poca fibra lleva a la constipación y eso es un círculo vicioso que lleva a formar como un fecaloma, puede empezar a escurrir por los lados y entonces tenemos que estar muy atentos al tema de la alimentación y de la digestión. Hay que preguntar, ¿va al baño todos los días? ¿Hace un Claro. lulito todos los días? Tenemos que preocuparnos por eso. Sí. Incidencia de alergias alimentarias y celíacas en el autismo, relacionado con lo que estábamos conversando Sí, recién. exactamente. ¿Existe incontinencia en la adolescencia? ¿Es común en el autismo? Perdón, la incontinencia, Incontinencia en la adolescencia, si es que es algo común. Y incontinencia de los esfínteres. me da la sensación de que a eso iba enfocada la pregunta, sí. Sí. Lo que pasa es que, como digo, está esto que le llamamos nosotros, desde el punto de vista encopresi, que es el hacerse caquita, pero es la encopresi muchas veces es secundaria a que ha habido digamos, una mala digestión, se forma un bolo duro, el niño intenta hacer, o el joven le intenta hacer, le duele, retiene, no hace, y eso lleva entonces a que después empiece a escurrir por los lados. Mm. Y sí tenemos dos grupos de poblaciones que tienen más probabilidades de tener enuresis, hacerse pipí de día, y encopresis, esto como de manchar, que son los niños y niñas y jóvenes con déficit atencional, y también niños, niñas y jóvenes autistas. ¿Por qué? Porque ambos también no pescan mucho las señales que su cuerpo les da. Mm. Por lo tanto, yo estoy jugando, estoy haciendo esto, y nosotros uno siente, tengo la vejiga llena, ya voy a terminar, vamos a terminar la charla, voy a aguantar un ratito, pero terminando la charla voy a hacer pipí, ¿ya? Porque si no, después me puede que me haga en la noche. ¿Eh? Moje a mi marido, pobrecito. Bueno, pero puede pasar. Entonces, el tema es que los niños autistas o con déficit atencional, son las dos poblaciones que puede pasar esto, esas señales internas del cuerpo no las pescan, le pasan por acá. Entonces, hay como un rebalse, por decirte. Por eso tenemos que tener horario, tenemos que decir, ya, vamos a hacer un hábito, va a almorzar, a los 15 minutos del almuerzo se va a ir, se va a sentar en el water, vamos a estar 10 minutos sentados en el water, los primer tiempos lo tenemos que acompañar nosotros, ¿ya? Hay que darle ablandador, etcétera, para la digestión. En el caso de la digestión del pipí no necesita, pero tenemos que hacer un hábito. Y baja y sin celular, sin tablet, sentado en el water, porque ahora la otra cosa es que el water se va con tablet y con celular, por lo tanto tú no te Pero concentras en lo que estás haciendo. con un libro, Con un libro, funciona, no te sí. concentras en lo que estás haciendo, tú tienes que ir al baño concentrado y pensando que vas a ir a defecar, no que vas a ir a leer. Entonces, tenemos que hacer ese hábito para evitar este tipo de situaciones. Pregunta también simplemente Magda, ¿existen diferencias en la sintomatología entre niños y niñas ante el diagnóstico
de autismo, algo que tú presentabas en tu Sí, exposición, doctora. exacto, sí. Claro, las niñas tienden, digamos, a manifestar quizá un poco menos de estereotipias, por ejemplo, la habilidad comunicacional es mejor aprendida, pero como conversamos, con un alto costo emocional y de ansiedad. Por lo tanto, se refugian quizá un poco en los libros para evitar estas situaciones de, digamos, de desafíos sociales. Por lo tanto, la sintomatología es más sutil, pero la esencia es la misma. Y aparece al estresar a la joven autista, aparece ahí quizá la estereotipo, el tics, y ahí aparece un poco más evidente. Pero hay diferencia y por eso tenemos que crear test para mujeres. Sí, muy importante esa temática de género, ¿cierto? Mm, Trinidad Daniela Ayala también consulta, porque ella señala que ha escuchado sobre el aceite de cannabis que podría ayudar a niños. ¿Qué hay de cierto? Bueno, tenemos una gran sí, exposición que realizó nuestra doctora Paula, ¿cierto? Que también es del equipo de Fundación FUAN. Y es una charla que está exacto, sí. disponible en nuestro canal de YouTube. Solange Bustamante, a mi pequeño cuando tenía 4 años no lo diagnosticaban porque dijeron que a los 5 años podían realizarle un diagnóstico de Asperger. Bueno, también está Sí, estas situaciones claro, confusas tenemos con las mucho que, edades y que, claro, los que criterios. evolucionar, digamos, pero como dije, la edad más precoz posible es lo ideal. Preguntan una consulta que tiene que ver con los ámbitos educacionales. Más adelante en la jornada vamos a profundizar en eso, pero ¿qué opina tu doctora respecto de recibir educación especial los primeros años y después pasar a una escuela regular, a un espacio integrado? Eso es lo que yo sugiero cuando, por ejemplo, los niños pequeños de 2 años, y lo que nosotros pedimos en las mesas comunales es que las escuelas especiales abran cursos para niños pequeños, porque la experiencia que nosotros tenemos es que ¿cuál es como el esquema que en el mundo ideal, pero que no es difícil, no necesitamos ni un peso para eso? El mundo ideal es al año y medio, MChat, pesquiso de dificultades, estimulación temprana, o sea, la estimulación hasta cumplir los 2 años. A los 2 años cumple 2 años, ingresa a la escuela especial hasta los 4. Si yo tengo un niño, niña en una escuela especial eh, con profesionales capacitados en autismo entre los 2 y los 4 años, va a ingresar a un PIE, pero así, y su evolución escolar va a ser fantástica. Eso en este Chile de hoy, porque también uno pudiera decir, deberíamos tener pie en los jardines infantiles, ¿no es cierto? Pero no lo tenemos. Con lo que hoy contamos en Chile y la experiencia que nosotros tenemos es que los niños pequeños de 2 a 4 años ingresados a escuela especial ingresan después a un pie súper bien. Macbut Aranguis consulta si PECs son adecuados para niños con autismo. Exacto. Los PEC son un mediador del lenguaje. Así que los niños, como comentábamos, son aprendices visuales. La visualidad es fundamental y a través de los PECs muchas veces se ha visto que se llega al lenguaje. Eso lo vamos a ver más adelante con detalle, eh, pero definitivamente es muy útil. Volviendo a los diagnósticos, Vicky Núñez pregunta, ¿se debe repetir cada cierto tiempo las evaluaciones diagnósticas? No, el diagnóstico se hace una vez, digamos. No voy a decir tiene un día autismo y 2 años después, ¿me Puede que no entiendes? Una tenga. condición permanente, Sí. ¿ya? Lo que uno evalúa más bien son los objetivos terapéuticos, porque yo tengo que ir viendo los avances a través de objetivos terapéuticos y eso dependiendo de lo que vamos a trabajar, va cada profesional haciendo sus evaluaciones de los avances en el fondo. Nos consultan sobre dos escenarios posibles de relaciones. Una, si existiría relación entre autismo y epilepsia gelástica. Y también preguntan si es que puede existir relación entre, se me fue, hipotiroidismo y autismo. No, hipotiroidismo, autismo, no. Digamos, el hipotiroidismo en nuestra población general es súper masivo,
ya un tercio más o menos, no es mi expertise, pero mucho. Por lo tanto, y epilepsia, crisis gelástica, no hay. Mañana vamos a ver el tema en comorbilidad de epilepsia y autismo, ¿ya? Pero no hay un tipo de epilepsia especial que se dé en las personas autistas. Pueden tener epilepsia tipo gelástica, que son de las risas, ¿no es cierto? Pueden tener epilepsia generalizada. No hay un tipo especial de epilepsia que se dé mayormente en las personas autistas. Sí, las personas autistas, un grupo, vamos a dejar para mañana mejor, porque si no le vamos a quitar a la doctora Paula Reagada toda su presentación de mañana. Eso mejor. Y para que se queden y que vengan mañana también. Eso. Llegaron preguntas relacionadas con el uso de pantallas, la exposición a pantallas. Tenemos una charla maravillosa que dio la doctora Valeria, también está disponible en nuestro canal de YouTube. Y como última... las apps que hemos ido subiendo también a nuestras redes. Además, sí. Y como última pregunta, para ya empezar a cerrar, doctora Valeria, sí. Merchi Villagra pregunta, mi hijo Estea también tiene una genopatía de base, el síndrome de Rubinstein, TAIBI. Tiene 13 años y la ansiedad ha aumentado de antes de la cuarentena. ¿De qué manera puedo afectar los cambios hormonales debido a la adolescencia? Bueno, esta relación de adolescencia y autismo, ¿cierto? Entonces, ahí lo que uno debe preguntarse es cuáles son los niveles de ayudas visuales que hay en la casa. Porque si tengo bien equipada la casa con ayudas visuales, y ahí lo que tenemos que pedir es la ayuda a la escuela. Las escuelas están haciendo, digamos, apoyo, ya sea online o por teléfono, y tenemos que pedirle a la escuela que nos ayude a hacer los horarios, a estructurar las rutinas de la casa con apoyos visuales. Eso es primero, antes de pensar en otro tipo de ayuda farmacológica. Lo primero es ver qué tipo de ayuda y ahora con esta tecnología podemos nosotros mostrar, por ejemplo, la mamá, ella podría mostrarle cómo tiene la casa a la terapeuta de su colegio y la terapeuta ver en qué lugares podría poner las ayudas visuales, cuánto tiene y enseñar a usarla también. Eso es fundamental para disminuir la ansiedad y las desregulaciones. Sin duda. Doctora, estamos llegando al final de esta jornada, el día 2 de nuestra primera jornada de educación continua en autismo. Así que le vamos a dar las gracias, doctora. Tuvimos a muchísima gente también hoy día, más de 1000 personas. Eso supera nuestras expectativas, así que estamos muy contentas. Recordar a todas las personas que están, los que llegaron tarde, los que no tuvieron mucho tiempo, los que estaban haciendo 1000 cosas más. Esto lo estamos grabando, mañana se comparte en todas nuestras redes sociales. Recuerden nuestro sitio web www.fuan.cl, apareció también acá durante la presentación. La invitación queda extendida para mañana, miércoles 22 de julio. La invitación es a reunirnos para conversar sobre comorbilidades en autismo, ansiedad, depresión, TDAH, DI, epilepsia, alergias, constipación, trastornos de sueño. Todo esto va a estar a cargo de doctora Paula Regada. Ella es directora de vinculación con el medio de nuestra fundación, Juan. Ella es neuróloga infantil de la Universidad de Valparaíso y encargada del programa TEA del Hospital de Quilpué y el Hospital San Martín de Quillota, ambos en la región de Valparaíso, y participa a nivel regional de mesas comunales en Quilpué, Limache, La Calera, Quillota, hasta en Casablanca, ¿cierto? El otro día andaba haciendo cosas en Casablanca. Y nos llegaron incluso mensajes desde el extranjero, así que muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando de diversos rincones de Chile y también del extranjero. Esto no hace más que confirmar que necesitamos estos espacios de aprendizaje, de escuchar, ¿no es cierto?, de compartir ideas y de construir más conocimiento en torno al autismo y la neurodiversidad. Doctora Valeria, para que te despidas también de todas las personas. No, encantada y gracias, como digo, que la emoción me lo cortó al terminar. Solamente dar gracias a toda la familia y a toda su lucha y por permitirme ser parte de esta lucha también. Muchas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias a todos, a todas, a todos. Así que la invitación es para seguir conversando mañana. Las preguntas que quedaron pendientes las vamos a seguir contestando los próximos días de la jornada. Así que muchísimas gracias, a descansar y seguimos en esta jornada.